Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, buenas tardes. ¿Pueden confirmarme si se escucha, por favor? Sí se escucha, profe. Sí, sí lo escucho. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, a este pequeño taller, donde hablaremos de un tema muy, aparentemente muy sencillo, pero que muchas veces nos cuesta trabajo cuando nos piden redactar algún resumen, algún ensayo. De principio parece fácil, pero pues después nos devuelven ya el ensayo, el resumen ya con nuestra calificación y pues no es lo mínimo que esperábamos. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esa situación, no? Entonces, aquí vamos a tratar de resolver esa duda. Vamos a dar un ejemplo sobre cómo hacer la redacción de uno y de otro. Ok, muy bien. Si gustan, esperamos un par de minutos más a ver si se juntan más personas, más compañeros. Muy bien. Muy bien, ya que se llenó el Estadio Azteca, si gustan, vamos a comenzar por respeto a los demás que sí se unieron a tiempo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada quiero mostrarles el texto que elegí. Es un texto de tres hojas. Es en realidad un artículo en el que se titula ¿Qué beneficios tiene aprender programación? Se refiere a programación en algún lenguaje. Permítanme un momento. Una disculpa por el tiempo de espera. Vamos a esperar unos segunditos más. Es que están aquí Estamos haciendo. teniendo una obra aquí al lado, perdón por las molestias, ahorita continuamos. Ok, muchas gracias por la espera. Ok, bueno, entonces les decía, elegí este artículo en el que lo que hace es hablar acerca de los beneficios, o si es que tiene beneficios, el aprender algún lenguaje de programación, en general, programación, programación de computadoras, algún lenguaje de computadoras para hacer aplicaciones. Ok. Entonces, voy a pasarles ahorita una presentación.
Ok, ¿sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí, sí se ve. Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver las características de un resumen y un ensayo. Ok. El objetivo, bueno, es que ustedes como estudiantes identifiquen las características que tiene un resumen, identifiquen las características que tiene un ensayo y aprendan a diferenciarlos. Además, también que aprendan o al menos tengan nociones de cómo hacer la redacción de un resumen y de un ensayo, ¿ok? Ujú. Aquí muestro una tabla donde tenemos las diferencias o similitudes que hay entre un resumen y un ensayo. Entonces, bueno, ¿qué podemos encontrar en un resumen? El resumen suele realizarse usando palabras propias. Vamos a evitar dar alguna opinión, algún punto de vista, algún juicio personal, si nosotros mismos lo estamos elaborando. Vamos a evitar eso, simplemente nos vamos a enfocar simplemente en sacar las ideas más importantes del texto que queramos resumir. A diferencia del ensayo, el ensayo es una reflexión personal, es una opinión personal que, como dice ahí mismo, puede ser ligera o puede ser bastante formal si se quiere llegar como a un punto como de debatir el texto o lo que está señalando el texto, ¿no? Ajá. ¿Con qué? Con datos duros, vamos a argumentar con, con citas también y además el resumen tiene la característica que puede o no ser estructurado en introducción, desarrollo y conclusión, en estas tres partes. Pero el ensayo, pues es un poquito más obligatorio el que sí te lleve a cabo esta estructura como introducción, desarrollo y conclusión. En lo que se refiere a la extensión, en la extensión de un resumen de un texto, se recomienda que sea aproximadamente a un cuarto de la extensión del texto original o un 25%. Y el ensayo, su extensión, pues incluso puede ser, ahí dice que es variable, puede ser, claro, menos de la extensión del texto original del que es objeto nuestro ensayo, hasta incluso puede ser, en algunos casos puede ser hasta más extenso que el propio texto, si es que uno desea explayarse, si es que uno se adentra e investiga más del tema y da algunos otros datos, ¿no? Recuerden que es una opinión que puede ser ligera o puede ser bastante profunda, ¿no? Del tema. En el resumen, lo que respecta a su redacción, no se escribe en primera persona. Recuerden que vamos a evitar juicios personales. Simplemente vamos a sacar las ideas más relevantes del texto. Por eso no se escribe de esa manera. A diferencia del ensayo que vamos a escribir normalmente en primera persona. ¿Ok? Yo opino, yo pienso, yo investigué, yo doy, etcétera, ¿ok? En el resumen, nos basamos únicamente en un solo texto. De manera general, nos vamos a basar en un solo texto. El texto que está siendo objeto de nuestro propio resumen. Nada más. Es decir, una sola fuente de información, a diferencia del ensayo que obviamente si nosotros queremos aportar, enriquecer el estudio, enriquecer la crítica de algún tema, pues entonces podemos investigar de varias fuentes de información, documentos, libros, artículos de revistas, videos, etcétera. Bueno, aquí vamos a empezar a ver lo que es el texto. Vamos a tener del lado izquierdo,
lo que dice textualmente nuestra literatura, nuestro texto que va a ser objeto de resumen. Del lado izquierdo va a venir más o menos párrafo por párrafo de lo que va a decir este texto. Y empieza así. La mayoría de las personas conocen lo que es la programación, o al menos están al tanto de que algunas personas se dedican a ver todo el día las pantallas de sus computadoras, escribiendo un extraño texto que a los programadores les gusta llamar código. Bueno, esto es como el primer párrafo del artículo. Del lado derecho vamos a hacer el resumen. Vamos a sacar las ideas más importantes, y una técnica muy usada al redactar resúmenes es utilizar otro tipo de adjetivos a los que viene en el texto original o sinónimos. A grandes rasgos vamos a escribir con nuestras propias palabras lo que intenta decir el autor del texto original. En este caso, bueno, yo lo que hice fue explicar que muchas personas se encuentran familiarizadas con la programación, por lo menos poseen nociones de lo que significa o lo relaciona acertadamente. ¿Okay? Esa sería como la primera idea para nuestro resumen. Bueno, el texto continúa con otros 3 párrafos más. Recuerden que del lado izquierdo es el texto original y del lado derecho intentamos sacar las ideas más relevantes de ese texto. Por ejemplo, si tenemos que dice, en la actualidad más y más personas se interesan en saber más sobre programación, incluso decidiendo cambiar de trabajos debido a que esta es una de las habilidades, perdón ahí por la escritura, con más demanda y algunos de los trabajos mejor pagados. Como idea podemos sacar que cada día hay más personas atraídas por aprender, ya que lo consideran para un mejor puesto laboral, ¿ok? De igual manera tenemos que del lado izquierdo en el resumen original pero la programación no es solo interesante como una forma de ganar dinero, sino cada día dependemos más y más de la tecnología, sitios web, programas, juegos y aplicaciones, por lo cual sería algo natural interesarte en la habilidad que hace posible estas cosas. Aquí el autor lo que nos está diciendo es que debido al avance de la tecnología y de los usuarios de la tecnología, pues cada vez se hace más, adquiere mayor importancia el conocer qué es lo que hacen los programadores, ¿no? Cómo lo hacen, más que qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Entonces, yo escribí como tercera idea, al estar cada vez más relacionados con la tecnología, surge el interés de adquirir la habilidad y el conocimiento de programar, ¿ok? Entonces, una técnica muy usada en hacer resúmenes es ir agarrando párrafo por párrafo, entender lo que nos quiere decir el autor del texto y escribirlo nosotros con nuestras propias palabras, ¿ok? Y recuerden que esta extensión de nuestro texto, de nuestro resumen, no debe de abarcar más del 25-30% del texto original. Vamos a tratar, por eso se llama resumen, vamos a tratar de que sea lo más corto posible, pero sin dejar de transmitir la idea original del autor, ¿ok? El autor continúa diciendo que, sin embargo, uno de los mayores beneficios para aprender programación ni siquiera es fácilmente percibido, pero puede tener una gran diferencia. Esto es que programar te enseña a resolver problemas. Entonces, aquí como cuarta idea, podemos decir que uno de los beneficios
de aprender a programar es que aporta la disciplina o capacidad de resolver problemas. Bien, el siguiente párrafo nos intenta transmitir a qué se dedica un programador. Cuando tenemos varios párrafos en los que nosotros podemos resumir en un solo párrafo las ideas, también puede ser válido. Esto es para reducir el tamaño o la extensión de nuestro resumen. Entonces, estos, digamos, 4 párrafos que tenemos aquí del texto original, los podemos resumir en uno solo, sacando las ideas más importantes. ¿A qué se dedica un programador o programadora? Si crees que un programador o programadora es una persona que está escribiendo en su computadora todo el día, entonces en realidad tienes una idea de lo que estos hacen. Pero, ¿qué es lo que escriben? Esta es una pregunta clave. Los programadores escriben algo llamado código mediante algo llamado lenguaje de programación. Y que, contrario a lo que las personas pueden creer, está diseñado para ser fácilmente entendible por los humanos en lugar de algo ininteligible o solo unos y ceros. Ok, aquí nos tenemos que detener porque en muchas ocasiones quizás el autor quiere hacer más extensa su explicación sin aterrizar quizás en una idea importante, sino simplemente quiere extender su texto a manera de que quizás sea más entendible para el lector. Sin embargo, puede que la idea principal no sea muy o no amerite tener o escribirlo en un párrafo más grande. Por lo tanto, en este tipo de casos, pues hay que continuar leyendo, continuar entendiendo, tratar de entender lo que quiere transmitir el autor del texto y nosotros poder poner una idea o las ideas más importantes. Continúo con el texto y lo que los programadores hacen mediante este código es resolver problemas. Por supuesto, esto es algo muy vago y no dice mucho. ¿Qué clase de problemas? ¿Matemáticos? Puede ser, pero no exactamente. La programación involucra tomar decisiones, usar la lógica y el razonamiento para, por ejemplo, implementar las funciones de una aplicación, como tocar 2 veces una foto para darle like o me gusta. De aquí, creo yo, podemos sacar 4 ideas, o bueno, y de esas 4 ideas, escribir un solo párrafo de estos 4 párrafos que tenemos. Un programador se dedica a escribir códigos en lenguajes de programación para resolver problemas que pueden ser matemáticos, lógicos, de razonamiento para hacer aplicaciones. ¿Ok? Entonces, de aquí, de todos estos párrafos del lado izquierdo, yo resumí la idea o intenté sacar la idea más importante, que es simplemente que un programador se dedica a eso. Resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas? Matemáticos, lógicos, de razonamiento. ¿Para qué? Para hacer aplicaciones. Ok. Continuamos. Aquí también tenemos un par de párrafos en los que yo enumero del lado derecho, en un solo párrafo lo resumo y le pongo como 9ª y 10ª idea. Continúo leyendo y lo mejor de la programación es que la cantidad de cosas que pueden ser realizadas y la cantidad de roles existentes es tan amplio que probablemente hay lugar para la mayoría de nosotros, pudiendo crear sitios web, apps, programas de escritorio, inteligencia artificial, videojuegos, gráficos, herramientas para realizar ciertas tareas, sistemas operativos y algunas personas incluso hacen arte. ¿Ok?
Quizás aquí lo que intenta transmitir el autor del texto es que, como dicen, hay para todos los gustos, ¿no? Entonces, las personas que se encuentran interesadas en crear sitios web pueden aprender un lenguaje de programación para precisamente crear sitios web. Hay personas que quizás no les interesen los sitios web, quizás les interesa crear videojuegos. Bueno, entonces pueden aprender programación para crear videojuegos. O simplemente crear un sistema operativo, etcétera. Continúo leyendo. Incluso si no quieres convertirte en un programador, estos son algunos de los beneficios de aprender programación que te puede brindar, ¿ok? Esto lo resumo en un solo párrafo del lado derecho. Debido a las amplias maneras de desarrollar, existen diversas formas en las que alguien puede encontrar atractiva la programación, como crear páginas web, videojuegos, inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, un poco como lo que decíamos, ¿no? Entonces, aquí el autor se centra precisamente en las diferentes maneras en que una persona puede ser atraída para hacer una programación. Ok, permítanme aquí hacerles una pausa. Vamos a mostrar en dónde nos encontramos ahorita. Si se alcanza a ver, nosotros nos encontramos aquí en el área sombreada del texto. Vamos como a la mitad del mismo, bueno, menos de la mitad. Esto es lo que dice el texto original. Continúa acá arriba en la siguiente cuartilla. En donde aquí el autor nos prepara para decirnos cuáles son los beneficios, nos hace una lista de beneficios que según él cree que tiene el aprender algún lenguaje de programación. Entonces, básicamente hasta ahorita llevamos la mitad de lo que es el texto original. Entonces, vamos a volver aquí a la presentación. Muy bien. Entonces, en estos beneficios que nos enlista el autor, se encuentra en que seguir los pasos e indicaciones de manera ordenada o metódica para resolver un problema o en general. Nos da el aprender programación, nos dice que nos puede dar la disciplina de seguir pasos e indicaciones de manera ordenada. Como segunda idea importante, bueno, como segundo beneficio importante que nos dice el autor, es que nos enseña a descomponer o desfragmentar problemas. ¿Para qué? Para poder posteriormente resolver cada una de las partes que tenga algún problema. Hay que recordar que no es necesariamente matemático, hay que recordar que el autor nos dijo que puede ser lógico, etcétera, algún problema, ¿ok? También nos da la capacidad, nos dice aquí el autor, de desarrollar nuestra empatía. ¿Por qué desarrollar empatía? Bueno, porque los diseñadores, los desarrolladores de software o de aplicaciones o los programadores se dedican a hacer precisamente aplicaciones o herramientas virtuales para otros usuarios.
de tal manera que estas herramientas sean lo más fácil posible. Por eso es que el programador o desarrollador, a pesar de que está muchas veces encerrado en un cuarto, en un cubículo, todo el día aparentemente encerrado como una burbuja, pues tiene que pensar precisamente en las demás personas para hacer algún desarrollo o algún diseño de software. Además nos dice, abre oportunidades laborales o nos da oportunidad también de acceder a mejores sueldos y salarios. ¿Ok? Ok. Bueno, en este caso, al leer todos estos párrafos en lo que nos distan los beneficios, de aquí yo trato de resumir estos 4 beneficios en una pequeña lista en el que yo resumo que algunos beneficios de aprender a programar son que se adquiere la disciplina en seguir pasos e indicaciones de manera general, se adquiere la habilidad de fragmentar problemas para resolverlos metódicamente por partes, se desarrolla la empatía al darse la tarea de diseñar o desarrollar aplicaciones o herramientas pensando en que sean lo más fácil posible de manejar para los usuarios. Se amplía el campo laboral y mejora el ingreso económico. Okay. Si le damos una lectura a esto que ofrece el texto original, pues nos daremos cuenta que eso es cada una de estas listas explicadas que nos ofrece el autor, pues estas se pueden resumir en ideas, en principales ideas de lo que quiere decir cada uno de los párrafos, ¿ok? Entonces, como ven, pudimos tomar nosotros, perdón, un texto que son de 4, 5 o 6 párrafos, en resumirlo en un solo párrafo o una pequeña lista de 4 puntos, ¿ok? Básicamente eso es a lo que se refiere el resumen. Ahora, vamos a ver qué hay con redactar un ensayo. Un ensayo, habíamos dicho que es muy importante que tenga 3 partes, que es introducción, desarrollo y conclusión. Para esto, obviamente, también debimos de haber leído y comprendido el texto. Y nosotros podemos redactar una introducción. Una introducción, en realidad, pues muchas veces se escribe ya cuando tenemos todo el trabajo hecho. Entonces, podemos empezar, podemos hacer la introducción hasta el final, pero bueno, aquí vamos a vamos a leer la introducción de este ensayo. Entonces, en este ensayo basaré mi hipótesis sobre el artículo ¿qué beneficios tiene aprender a programar? Dicho artículo resalta la importancia de la programación y aprender a programar, aunque no lo compara con otras artes o ciencias o materias, o en general vamos a decir otro campo de conocimiento, puedo aventurarme a hacerlo con algún otro para tratar de probar lo dicho en el artículo. Ok, aquí qué es lo que primero que nada, una introducción es en sí, en cualquier trabajo, es una redacción de manera personal. Además, nuestro ensayo dice que va a tratar de compararlo. Por eso es que el ensayo es una opinión ya más personal, pero que también puede enriquecerse de otras fuentes de información. Por eso es que
pongo aquí que, aunque no lo compara con otras artes o ciencias, o materias, es decir, el texto original no hace una comparación al respecto con otro campo de conocimiento, puedo aventurarme a hacerlo con algún otro para tratar de probar lo dicho en el artículo. Es decir, aquí voy a tratar de compararlo con otro campo del conocimiento para ver qué diferencias hay entre aprender a programar y aprender alguna otra cosa, ¿no? Muy bien, la siguiente parte de nuestro ensayo es el desarrollo. Aquí, ya una vez que me documenté con información de varias fuentes, con la fuente principal, el texto del autor al que me quiero enfocar, empiezo dando mi opinión. Con el avance de la tecnología y la difusión de la información, se ha hecho más popular el tema de la programación, que ha despertado el interés por su amplio campo de desarrollo. Para ser un programador hay que pasar por mucho tiempo frente al monitor. Es decir, aquí lo que estoy intentando hacer es quizás sí darle la razón a lo que dice el autor, como que dar las ideas en las que estoy coincidiendo con el autor, con respecto a lo que dice, las características que hay en un programador, que decimos que, bueno, diseña aplicaciones lo más fácil, que sean lo más fácil posible para manejar a los usuarios, diseña páginas web, diseña videojuegos, herramientas, etcétera. Además de que amplía las oportunidades laborales. En el siguiente párrafo, lo que hago es citar o, bueno, no citar, sino simplemente auxiliarme de meter algún otro campo del conocimiento para comparar precisamente qué beneficios trae o qué diferencias hay entre dedicarme a aprender programación o dedicar mi tiempo a aprender otro campo del conocimiento. Aquí lo intento comparar con, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical. Y continúo dando mi opinión, diciendo que en este último, haciendo un análisis, recuerden que personal, pero también auxiliado o ayudado de algunas otras fuentes de información, lograré desarrollar mi capacidad de expresión, quizás llegue a lograr que a alguien le guste mi melodía y a despertar sentimientos. Esto es con respecto a aprender a tocar algún instrumento musical. Continúo diciendo, pero no a resolver un problema y menos uno que tenga que ver con la tecnología. Quizás aprender a tocar guitarra, a aprender a tocar piano, no me ayude a resolver un problema en sí. Y quizás a lo mejor menos un problema tecnológico. Tal vez sí pueda ampliar mi campo laboral si me dedico a tocar para otras personas. Quizás pueda tener algún ingreso económico. Reflexionando, podría hacer que toque en algún restaurante, en algún bar, durante mi tiempo libre para ganar algo extra, pero sin embargo, pues es muy difícil hacerlo de manera formal. Continúo diciendo que no haría un diseño de algo que permita crear una herramienta útil, quizás hasta universal, para mejorar el desempeño, en este caso, laboral o académico de otros. Entonces, si se dan cuenta, este desarrollo de el ensayo me permitió tanto enlistar las características quizás de lo que pudiera ser un programador y que
en mi caso coincido con el autor, en el que dice que pone a prueba nuestra capacidad de resolver problemas. Puedo desarrollar una habilidad de análisis de los problemas y llevar a cabo un orden en seguir las instrucciones paso a paso. Esto es básicamente lo que creo que dice el autor, que tiene como beneficios de aprender programación. Continúo comparando, haciendo una comparación con algún otro campo de conocimiento. En este caso, como decíamos, aprender a tocar algún instrumento musical, reflexionando qué características podría yo desarrollar si me enfoco mi atención en aprender a tocar algún instrumento musical, y lo comparo con aprender algún lenguaje de programación y desarrollarme en hacer algún tipo de aplicación, alguna página web, alguna herramienta. Además de que, según mi reflexión, trato de decir que es mucho más fácil encontrar alguna actividad económica, o enfocarlo de manera que puedan tener un ingreso extra quizás, un ingreso económico, con respecto a si aprendo programación o aprendo algún instrumento musical, que sería más fácil encontrar como empleo, ¿no? Sería más fácil encontrar como un desarrollador, como un programador, o encontrar un empleo como músico. Aquí, bueno, yo lo que hago es precisamente darle la razón al autor, en el que sí, efectivamente, puedo encontrar más fácilmente desarrollo en el campo laboral si aprendo programación que un instrumento musical. Quizás aquí todavía podríamos enriquecer esta reflexión, este ensayo, diciendo que, dando algún dato duro, de que hacer una comparación quizás de lo que gana un músico. No estamos hablando quizás de alguien, una estrella de rock o algo así, ¿no? Sino simplemente una persona que en sus ratos libres pudiera encontrar algún restaurante, algún lugar donde le permitan tocar, y de esta manera tener un ingreso económico que, bueno, quizás sea incluso variable, a diferencia de si encuentro un empleo como desarrollador, como diseñador de páginas web, de videojuegos, de algún sistema operativo, de inteligencia artificial, etcétera. ¿Ok? Entonces, en esto consistió mi ensayo. Recuerden que el ensayo puede abarcar menos de lo que abarca el texto original, hasta mucho más de lo que abarca el texto original. Yo hasta aquí decidí dejarlo, simplemente poniendo alguna conclusión final, una reflexión final con respecto a el texto. A diferencia de otros campos de conocimiento, aprender a programar trae un beneficio no solo personal, sino que puede ser compartido para que otros abran también su campo de conocimiento o contribuya en su desarrollo. La creciente demanda de programadores en la industria proyecta que más personas se sientan atraídas por explorar este campo. Pero quizás el estilo de vida de un programador que pasa sus horas de vida sentado ante un mundo virtual no sea precisamente el estilo de vida al que se apasione por tener la conciencia colectiva. Pero ese es otro tema. Entonces, si se dan cuenta, además de haber hecho alguna reflexión final acerca del tema,
una reflexión también personal. Dejo la puerta abierta quizás a algún otro para que continúe la discusión, ¿no? Esto es con respecto al estilo de vida de un programador. ¿Por qué lo cito? Porque, bueno, en realidad hay que tomar en cuenta que el querer dedicarse a alguna actividad, cualquiera que ésta sea, pues también es elegir nuestro modo de vida. Y aquí simplemente dejo algo para reflexionar, una idea final, en el que hablo del estilo de vida que tiene un programador, que la mayoría de ellos está siempre sentado frente a un monitor, difícilmente sale, no es muy sociable, a pesar de que siempre esté pensando en los demás, en desarrollar para los demás, pero que en realidad, pues, a diferencia de otros empleos, pudiera no ser tan divertido en el aspecto de relaciones sociales. Ok, bueno, hasta aquí esta presentación. No sé si tengan ustedes alguna pregunta al respecto, alguna opinión. No, ni una pregunta. ¿Sí? No, ni una pregunta. Ok. Muy bien. ¿Se pudieron resolver algunas dudas acerca de cómo hacer la diferencia entre un ensayo y un resumen? ¿Creen que sea suficiente como para, en algún momento, si ya les llegan a encargar algún resumen, ya sepan más o menos cómo redactarlo? Y igual también, si les encargan algún ensayo, saben cómo redactar el ensayo. Sí, ya más o menos una idea. Ya queda un poquito más claro. Ok. Muy bien. Profesor Morales, ¿algo que quiera agregar? ¿Alguna opinión? ¿Alguna observación? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Gusto en saludarles. Pues bueno, sobre todo, más que nada, primero que nada, agradecerles por su asistencia. Ahora sí que fuimos poquitos, pero bueno, la intención, además de estar presentes en estas sesiones en tiempo, es poder ir desarrollando este tipo de material y posteriormente que ustedes tengan la posibilidad de ver las grabaciones, para que precisamente cuando llegue el momento en el que a ustedes les soliciten un ensayo, un resumen, en este caso, pues tengan aquí un material de apoyo para poder identificar y diferenciar cada uno de ellos. Les comentamos desde ahorita, bueno, a los que estén presentes y posteriormente a quienes vayan a estar visitando estas videograbaciones, pues bueno, vamos a estar realizando diferentes talleres a partir de este momento. Ya les estaremos compartiendo por correo electrónico, también por estados de WhatsApp, los horarios, días y los temas que veremos en los talleres. Nuestra intención es, pues bueno, irles ayudando, ¿verdad? Estamos tratando de detectar algunos temas interesantes o a la realización de algunas de sus actividades que generalmente, frecuentemente les piden en sus proyectos modulares, en los integradores, en actividades. Un poquito con la idea de que ustedes, bueno, vean un poquito una explicación, ¿verdad? Más concreta de determinados detalles y de esta manera ustedes se puedan apoyar a la realización de las mismas. Por eso es que en ese momento, pues el profesor Víctor, ¿verdad? Él precisamente a partir o a raíz del curso de inducción pasado, detectó que varios alumnos, varios de ustedes estaban sufriendo un poquito, ¿verdad? Para entender la diferencia entre un resumen y un ensayo.
les pedían un ensayo y hacían un resumen, ¿verdad? Entonces, esa es la intención precisamente de hacer estos talleres y bueno, en efecto, que tengan ustedes un material extra para poder apoyarse en la realización de las actividades. Entonces, bueno, jóvenes, pues más que nada reitero agradecerles mucho su atención a los que estuvieron conectados y ya les estaremos compartiendo otras sesiones. El día de mañana, en este mismo horario, 5:30 de la tarde, vamos a hacer una sesión más. Vamos a platicar un poquito sobre las herramientas básicas que tenemos en el programa de Word, ¿verdad? Por ahí de repente todavía hay algunas herramientas que quizá no las conocemos y bueno, se utilizan bastante, ¿verdad? Para la realización de sus actividades en cualquiera de las materias las están utilizando. Entonces les vamos a estar compartiendo ese material el día de mañana. Y bueno, pues listo, profe, también agradecerle por su sesión y su tiempo. Muchas gracias. No de qué, para eso estamos. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, agregar algo? No, nada, está bien así. Bueno, muchas gracias por su asistencia aquí a este espacio virtual. Entonces, nos vemos la próxima. Que tengan muy buena tarde a todos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Buena tarde.